Teman a Dios y denle gloria. Es el título de la lección de esta semana, la cuarta lección que estamos estudiando. Lección que, a propósito, ya publiqué un comentario amplio el día martes, un comentario con citas del Espíritu de Profecía, pero ahora vamos a ver un breve bosquejo, un resumen con las ideas principales de este estudio. Teman a Dios es el mensaje del primer ángel, es decir, continuamos aún con el primer mensaje. La semana pasada estudiábamos el Evangelio eterno y ahora estaremos viendo esta parte del Evangelio que es el llamado a temer a Dios. El texto central dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:17. ¿Y qué tiene que ver este versículo con el mensaje del primer ángel? Pues tiene que ver mucho. Y esto es precisamente lo que ya se comentó y ahora vamos a bosquejar con puntos principales. Y para esto vamos a ver los objetivos de nuestro estudio. Como lo venimos haciendo durante todos estos bosquejos, vamos a desarrollar 3 objetivos para este estudio. El primer objetivo precisamente es entender el temor a Dios, que prácticamente es la adoración y la obediencia. Ya lo vamos a desarrollar. En el segundo objetivo hablaremos de la adoración y el cuidado del cuerpo, un detalle interesante que, siendo sinceros, la verdad no le damos mucha atención. Y por último, Dios hace posible sus demandas. Lo que Él nos pide, Él mismo hace posible. Con estos 3 objetivos trabajaremos en este bosquejo. Vamos a desarrollar el primero de ellos. Primer objetivo, temor a Dios. Este temor a Dios lo dice el primer ángel, Apocalipsis 14:7. El primer ángel, quien lleva el Evangelio eterno, proclama el temor a Dios y otras palabras más. Pero este temor a Dios no tiene relación con dar miedo, asustar, espantar a las personas. Recuerden lo que vimos la semana pasada. El libro de Apocalipsis no busca asustar, el libro te presenta a Cristo y es un libro de esperanza. Y este mensaje tiene que ir en armonía con esta temática. El temor del cual estamos hablando no está relacionado al miedo, es decir, este primer ángel no busca que tú y yo reaccionemos, busquemos a Dios por miedo. Ese no es el deseo de Dios. Un padre yo creo que entendería muy bien esto. Un padre no busca que sus hijos le teman, sino que lo amen y lo respeten. Y ese es el sentido de este llamado a temer a Dios. Si nosotros leyéramos Filipenses 2:6-8, que está en nuestras lecciones, se entiende que ese temor está relacionado a la sumisión y lealtad absoluta a Dios, tal como lo demostró Cristo. Y Cristo no le tenía miedo al Padre, sino Él mostró sumisión, lealtad. Es decir, de acuerdo a Génesis 22:12 y Salmos 89:7 y otros textos como ustedes pueden ver en sus lecciones, el temor está relacionado a la confianza y a la reverencia. El temor está relacionado por la majestuosidad de Dios. En otras palabras, este primer ángel nos dice: tienes que temer a Dios en el sentido de que lo tienes que reconocer como tu soberano, tienes que reconocer como tu creador, tu salvador, tu redentor, tu sustentador y adorar a Dios. Es decir, el primer ángel está llamando al mundo para que adoren a Dios, porque en nuestros días adoramos cualquier cosa. Adoramos ideologías, adoramos pensamientos, adoramos pasatiempos, adoramos de todo, menos a Dios. Por eso, recordando que este mensaje es para nuestros días y nosotros somos los llamados a proclamar, tiene sentido lo que dice el primer ángel: teman a Dios, es decir, adoren a Dios, respeten, reverencien a Dios. Algo que, a propósito, también en nuestras iglesias se viene perdiendo, y de esto, como ya dije, hablé con más amplitud en el comentario del día martes. Por otro lado, si bien es cierto, el ángel dice: adórenle a Dios, teman a Dios, adoren a Dios, reverencien a Dios, también hay un detalle de la adoración que no muchas veces se habla. La adoración a Dios se ve cumplida a través de nuestras acciones. Así, la obediencia es una de las evidencias de mi adoración. Yo voy a la iglesia, adoro a Dios, canto, me arrodillo. Pero si mi vida no está sujetada a lo que pide Dios en su palabra, entonces, con mucho cariño, no estoy siendo reverente, no estoy adorando a Dios.
Y esa obediencia se encuentra en la Biblia resaltada por la obediencia a la ley de Dios. Salmo 119, Eclesiastés 12, Deuteronomio 6. La obediencia a los mandamientos de Dios es lo que va de la mano con la adoración a Dios. Entendamos esto, la salvación es por gracia, no por obras. Se sigue confundiendo que el primer pacto era una salvación por obras. Jamás Dios pidió al hombre caído que se salve por obras. Eso es vano, Dios se estaría equivocando. La salvación es por gracia. La gracia nos libera de la condenación de la ley, pero no de nuestra responsabilidad de obedecerla. ¿Sí? La gracia me libera de la condenación de la ley. Eso es cierto, eso es correcto, pero no me libera de mi responsabilidad de obedecerla. Cristo en esta tierra cumplió, guardó su propia ley. Si la ley podría cambiarse, entonces, ¿qué era más fácil? ¿Que se cambie la ley o que muera Cristo? Por supuesto que se cambie la ley. Pero Cristo se sometió a su propia ley, cargando nuestros pecados, y fue por eso llevado a la muerte. Quienes somos salvos por gracia, demostramos que hemos aceptado la salvación viviendo para agradar a Dios y no para agradarnos a nosotros. Por eso vuelvo a repetir, nuestra vida es un testimonio de que estoy adorando, estoy reverenciando a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo su ley, obedeciendo sus estatutos. Entonces, el temor a Dios es reverenciar, adorar, respetar a Dios. Vamos a ver ahora el siguiente punto que tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo. Cuidar nuestro cuerpo también involucra adoración, y esto es un detalle curioso, porque nuestra salud, que no la cuidamos, también es parte de reconocer el señorío de Dios, el señorío de Cristo en nuestra vida. Pues recordemos que somos creación de Dios, y como dice Pablo, aún nuestro cuerpo, aún nosotros le pertenecemos a Dios. En consecuencia, yo tendría que cuidar el cuerpo que Dios me dio, la salud que el Señor me regaló. 1 Corintios 10:31 dice, en todo lo que hagas, comas, bebas, en todo, en cualquier cosa, tienes que hacerlo para agradar a Dios. Y este es un punto, como ya lo dije en los objetivos al inicio, que pocas veces le damos importancia. Es un asunto que hemos bajado su relevancia y no nos acomodamos a esto. Más queremos que Dios se acomode a nosotros. Pero en nuestra comida, en nuestros hábitos, debemos adorar a Dios. Debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio agradable. Entonces hay que ponernos aquí estas cuestiones. Con lo que yo como, cómo estoy llevando mi vida, cómo estoy administrando mis hábitos, ¿seré agradable a Dios? ¿Seré una ofrenda aceptable a Dios? Es necesario que nosotros tomemos en alta consideración esto, y tenemos una tremenda luz, una gran luz con los escritos del Espíritu de Profecía. Entonces, debemos cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestros hábitos físicos, pero ojo, quienes solo enfatizan el cuidado de la salud física y es más, condenan a otros por sus hábitos alimenticios, la reforma pro salud, por así decirlo, no está limitado únicamente a la salud física. 1 Corintios 6:20 permite que nosotros entendamos que también hay que cuidar nuestra salud emocional. ¿De qué me sirve a mí tener hábitos saludables, hacer ejercicios, cuando mi carácter es muy distinto a lo que Dios desea de sus hijos? Cuando mi carácter humilla a otras personas, cuando me siento salvo, cuando pienso que soy especial. No. Todo el cuidado del cuerpo es integral, físicamente, emocionalmente. Y lo espiritual, pastor, de lo espiritual es lo que estamos hablando en todo este punto. Yo no puedo decir que estoy bien cuando emocionalmente ando mal. Yo no puedo decir que estoy bien y agradable ante Dios cuando no estoy cuidando mi salud física. Sin embargo, estudio la Biblia y todo ello. No, los tres tengo que cuidar: mi salud física, mi salud emocional y mi salud espiritual. Pues con todo esto también yo estoy adorando a Dios y estoy reflejando, estoy demostrando: Señor,
Tú me salvaste y estoy cuidando mi vida espiritual, pero también cuido mi salud y vivo como si ya sería un ciudadano del cielo. Espero estemos entendiendo la importancia del cuidado de nuestro cuerpo. Vamos a ver ahora el último de nuestros objetivos. Tercer y último objetivo, Dios lo hace posible. Es decir, la obediencia a Dios, así como el cuidado de mi cuerpo, cuidado integral, depende de mis hábitos espirituales. Porque sólo así yo voy a poder cumplir las demandas que Dios pide de mí. Y para esto vamos a considerar estos 3 consejos que nos da Mateo y Pablo en Colosenses como en Hebreos. Número 1. Debemos dar a Dios el primer lugar en nuestra vida, aún sobre nuestras necesidades, aún sobre nuestra familia. Dios debe de tener el primer lugar. Si yo quiero que Dios me dé la fortaleza para obedecer sus demandas, dale el primer lugar. En segundo lugar, anhela las cosas de arriba como más valiosas de todo lo que hay en este mundo. Tú y yo tenemos que entender esto. Lo que Cristo quiere darnos, lo que Cristo está separando y preparando para nosotros en el cielo, es más valioso de lo que yo alguna vez podría obtener en este mundo. Y por último, nuestra atención, nuestros pensamientos, anhelos y esperanzas tienen que estar en Cristo. Si tú vas a la iglesia, tienes que ir con Cristo en tu mente, Cristo en tu corazón y para escuchar a Cristo. Si tú vas a ver a tus hermanos, tú tienes que ir con el deseo de llevar a Cristo y estar pensando en Cristo y no pensando en los hermanos, en lo que hacen tus líderes, en lo que hacen los demás. No quiero justificar con esto errores, pero tú tienes que tener lo que Pablo dice, tu atención en Cristo. No en el hombre, no en sus acciones, sino en Cristo. Tampoco esto quiere decir que tú no veas o te hagas de la vista gorda muchas cosas. No, simplemente el consejo aquí es tu prioridad, tus anhelos, todo tiene que ser Cristo. Con estos 3 consejos viene un punto interesante. Dios comienza a obrar en tu vida, Dios comienza a tocar tu corazón, pero tú no debes de confiar en tu capacidad o fortaleza. Esto es un concepto muy distinto a lo que enseña el humanismo. Tú puedes, tú tienes la capacidad, tú tienes el poder, confía en ti, confía en tu corazón. No, eso descártalo, táchalo, tíralo. Que dice Jeremías, engañoso es tu corazón, perverso es tu corazón. No dependas de tu capacidad, que jamás pase por tu mente, yo sí lo puedo hacer. No, eso para mí es fácil, eso para mí sí es posible. No. Tú no confíes. Esa fue la primera tentación del enemigo a Cristo. Si eres hijo de Dios, ¿qué haces dependiendo de Dios? Dile a las piedras que se conviertan en pan. Sí, mucho cuidado con esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que recordar que Cristo es el que venció y el hombre es el que fracasó. El hombre decidió fracasar, pero Cristo venció. En consecuencia, no dependas de tu fuerza. Pide a Cristo que te comparta su victoria. Pide a Cristo que te dé la victoria sobre tus debilidades. Esto, por favor, hay que entenderlo. ¿Cómo lo hace posible Dios? Dándole el primer lugar, pensando más en las cosas celestiales, dándole a Cristo toda tu atención y confiando, pidiendo el poder de Cristo. Así será posible todo lo que hemos visto en los objetivos anteriores. Muy bien, ¿qué hacer? ¿Cómo resumir o cómo pongo en práctica esto? Recuerden que es verdad que la salvación es por gracia, pero somos llamados a vivir de manera alturada a los requisitos de Dios. Esto forma parte de la adoración que Dios merece, es decir, una vida de obediencia. Entendamos que esto será posible en la medida que nos relacionamos con Dios, en la medida que yo hago de Cristo el centro de mis pensamientos, el centro de mi vida. Dios hace en nosotros tanto el querer como el hacer. Por eso, querido amigo, tú tienes que hacer de Cristo el centro de tu vida a través de la oración, a través del estudio de tu palabra, estudio que a propósito continúa la semana que viene con la buena noticia del juicio. Es la siguiente lección que estaremos estudiando. No dejes de estudiar, querido amigo, la palabra de Dios. Bien, queridos amigos, finalizamos entonces este bosquejo. Les agradezco por seguir acompañándonos en este estudio. Les agradezco por compartir también este material. Por mi parte, me despido mandando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y deseándoles muchas bendiciones. Hasta una nueva oportunidad.